Buenas tardes. Queremos compartir con ustedes este documento que es el posicionamiento del Foro Internacional de Medicina Interna sobre hábitos y modificaciones en el estilo de vida para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Este documento fue publicado recientemente en la revista Medicina, en donde pueden leerlo, pueden adquirir esta información, es libre, está la dirección ahí en la pantalla. Vamos ahora a continuación a mostrar algunos fundamentos de por qué comenzamos con este tema y por qué hemos trabajado este tema durante los últimos meses. En cuanto a qué sociedades de medicina interna participaron, ustedes saben que el Foro de Medicina Interna incluye numerosas sociedades de Iberoamérica y además de haber tenido el aval del foro, también tuvo el aval de estas 24 sociedades de medicina interna que están en la pantalla. Para esto se hizo un encuentro presencial en la ciudad del Calafate, en la Patagonia Argentina, en donde se finalizaron los detalles y se presentó socialmente el documento. También recientemente en el Congreso Mundial de la Especialidad de Medicina Interna en febrero, se presentó también en la ciudad de Punta Cana. En cuanto a los fundamentos, ¿por qué tenemos que hablar de prevención de enfermedad cardiovascular o de cambios en el estilo de vida de nuestros pacientes? Vamos a ver si podemos dejar claro algunas cuestiones que tienen que ver con que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Estamos hablando del ACV sumado a la cardiopatía isquémica. Recuerden también que el accidente cerebrovascular también es la primera causa de discapacidad en el mundo. Ustedes saben que promover los hábitos de vida cardiosaludables están indicados en todos los pacientes más allá de la clasificación de riesgo cardiovascular, es decir, no lo tenemos que hacer únicamente los pacientes de alto riesgo cardiovascular, sino que debemos hacerlo en forma universal y cuanto antes mejor. Por otro lado, necesitamos contar con información práctica y precisa a la hora de detallar estos cambios en el estilo de vida, tal como ocurre en el tratamiento farmacológico. A nadie de ustedes se le ocurriría darle 3 miligramos de enalapril a un paciente que tiene hipertensión arterial, pero cuando llega el momento de que el paciente nos pregunte o necesite precisiones acerca de cuánto y qué tipo de ejercicio necesitamos indicarle, más allá de que tengamos un equipo para esto, ¿sí? Necesitamos orientarlo al paciente y poder dar algunos detalles que son fundamentales y muchas veces están tratados con dosis subterapéuticas de estos cambios en el estilo de vida. Por otro lado, los médicos clínicos tienen un importante rol en promover hábitos saludables, ya que recuerden que somos los médicos que atendemos a lo largo de la vida de los pacientes adultos, eh, a los pacientes que vienen muchas veces por otras consultas, ¿sí? Y perdemos el foco de esto que veíamos al principio, que es la principal causa de muerte en Argentina y en el mundo, por supuesto. Entonces deberíamos tener por ahí un rol fundamental en este punto y de todas estas pequeños aportes surge este documento del FIMI del año 2022 y queremos obviamente como clínicos ser parte de este cambio. En definitiva, esto apunta a tratar de guiar y supervisar los cambios en el estilo de vida de nuestros pacientes, ¿sí? Y es parte de la medicina interna. Creemos que el momento de la consulta es una oportunidad para el cambio, es decir, muchas veces el paciente se acerca a nosotros para el control de salud y muchas veces también, no sé si se han dado cuenta, somos los únicos efectores a que el paciente consulta, es decir, no va a otros especialistas y esa oportunidad es muy importante para explicar lo importante que son estos cambios del estilo de vida y llegar antes de que el proceso comience. En este problema que es la enfermedad cardiovascular muchas veces se ve la punta del iceberg, es decir, se ve la punta de este bloque de hielo que es, en este caso es la enfermedad cardiovascular, pero debajo de eso, en forma subyacente, están los factores de riesgo cardiovascular que ya han empezado a generar algún daño a nivel, por ejemplo, del endotelio. También sabemos que existe la enfermedad subclínica, es decir, la enfermedad cardiovascular que aún no ha dado síntomas, pero fíjense qué interesante si nosotros empezamos a tratar el proceso, es decir, a prevenir el proceso antes de que este bloque de hielo se rompa, es decir, empezar desde el principio, y esto denominamos prevención primordial, es decir, antes de que los factores de riesgo se desarrollen. Esto puede ser en la infancia, en la adolescencia, en personas sanas, es decir, que no han desarrollado aún ningún factor de riesgo cardiovascular. Y esto se puede hacer modificando la conducta y generando hábitos cardiosaludables. Entonces les presento el documento, básicamente lo que es el índice, después cada autor irá dando algunos puntos destacados como para que ustedes puedan tener algo de información y nuevamente invito a leer este documento. Vamos a tener una introducción, vamos a hablar sobre patrones dietarios, sobre actividad física regular,
sobre cambios que tienen que ver con cambios de la vida sedentaria, y tratar de hacer modificaciones y cómo indicamos estas modificaciones, hablar de obesidad y riesgo cardiovascular, sobre tabaquismo, sobre alcohol, sobre sueño y enfermedad cardiovascular, sobre manejo del estrés. También hay un capítulo de contaminación ambiental, cambio climático y enfermedad cardiovascular, algunas consideraciones específicas que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular en la mujer. Algo que nos pareció muy importante también es hablar de prevención de enfermedad cardiovascular desde edades tempranas, como les decía, en el inicio, en la infancia, en la adolescencia. Son cambios que, si los generamos en edades tempranas, no solo previenen el desarrollo de enfermedad también tempranamente, sino que se adquieren cambios que pueden perdurar en la vida adulta, y también, por supuesto, condiciones epigenéticas, es decir, lo que pasa en esos primeros 1000 días, desde la gestación en adelante, en personas que pueden después tener algún desarrollo de enfermedad cardiovascular, siendo que al principio de la vida han tenido alguna condición puntual, como bajo peso al nacer, por ejemplo, ¿sí? O un peso elevado al nacer también. Determinantes sociales en la enfermedad cardiovascular. Ustedes saben que hay un gradiente social en salud y desarrollamos algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta como clínicos. Y por último, como anexo, algunas herramientas comunicacionales en los cambios del estilo de vida y la adquisición de hábitos saludables. Les agradezco la atención y espero que puedan leer este documento y puedan hacerlo parte en su consulta diaria. Muchísimas gracias.